Quería inventar algo, pero no hay nada cerca. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tú estás listo? No. Qué raro. No, o sea, sí sé del tema, pero... Bueno, sí. Ven aquí. ¡Ay! ¡Ay! Bien, ponte en una posición decente, por favor, para que sea el video que puedes besar. Mi querido Diego, y ahí nos quedamos porque no se encuentra mi querido Lenin, pero le mandamos un saludo muy caluroso que va a retomar. Muy calurosa bienvenida. Exacto. Va a retomar la siguiente semana, pero estamos por menos mi querido Diego y su servilleta aquí. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Con mal de puerco, sueño Sí, y qué todo bruto. eso. Sí, ya no te... No, Y pues, todavía que me falta una conversación al rato. La conversación. Y todavía me falta mi chisme al rato también. Híjole. No, Entonces me vas a contar todo. Pero bueno, entonces, fuera de la conversación y de mal de puerco, ¿qué tal? ¿Qué tal tus vacaciones? Ya platicamos un poquito en el capítulo de sustentabilidad, ¿verdad? Sí. Todo bien, todo correcto. Vamos saliendo bien. Empezando bien. Pareciera que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pongamos changuitos. Pongamos changuitos a que sea así. Que digo, no es como que haya graves problemas. Simplemente es como cuestión de comunicación. Mira, genuinamente pienso que se ha empezado peor el año. Sí. El 2021 empezó muy mal. Muy mal. Muy mal. Entonces está como... Ok, es como cuando vas metiéndote a una alberca a ver si está fría el agua. Primero te sale el dedo así de... Ok, no va tan mal. Luego te sale un cocodrilo y te come, pero es punto y aparte. Por lo menos no empezamos. No estamos en Australia. Para que pase eso. Oye, yo sí quiero conocer Australia. O sea, me aterra mucho de también. lo que se encuentra ahí, pero sí quiero conocerlo. La neta Sí. suena muy chingón. Como decía, el 50% de la fauna te puede matar. Ellos es el humano, pero ese es otro tema. I mean, I'm not wrong. Yo no. O sea, pues la neta, pero pues es muy interesante. Sí. Madagascar también suena padre conocer. Ha de ser muy bonito. Sí. O sea, por ejemplo, bueno, no nos vayas tan lejos, Chiapas, quiero conocerlo. La famosa selva lacandona ha de ser preciosa de conocer. Todas esas reservas naturales, pero no estamos hablando de eso. No, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Hoy traemos un tema muy interesante. Como recordarán, por cierto, feliz año nuevo a todos. Todos han tenido unas muy bonitas fiestas que ya acabaron tristemente. Ya acabó el maratón Guadalupe Reyes. Sí. Tristemente. ¿Cuántos kilos este año? Yo diría que por lo menos unos 2 o 3. 2 o 3, sí. Sí. No, es que estuvo buena. Ahora sí estuvo buena la tragada. Pero, ay, qué rico. La neta, se disfruta esta época del año. Porque además pues, se inicia con mi cumpleaños y se disfruta todavía más. Tampoco no. Despiértate, hijo, despabilate. Si no te suelto una cachetada a media plática. Si escuchan de repente un sonido en seco a media transmisión, es que le soltó una cachetada, digo, para que despierte. Estás advertido. Ok. Bueno, pues ahí depende de ti. Cámara, ¿eh? Como recordarán, el capítulo anterior estuvimos hablando de la Grecia clásica. Específicamente el arte clásica griega, en la cual pudimos ver un poquito el reflejo del desarrollo de la civilización helénica en el periodo clásico. Que estamos hablando, a ver si te acuerdas, el periodo clásico aborda desde las guerras Médicas. hasta el auge de quién. ¿Alejandro? Muy bien, hasta el surgimiento de Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia. Entonces es un periodo muy vasto, muy complejo, lleno de muchas cosas interesantes. Y ahorita no vamos a hablar de Alejandro Magno, eso lo tenemos preparado para un capítulo más adelante. Pero obviamente tenemos que contextualizar antes porque vamos a hablar de un periodo muy poco estudiado antes. Actualmente se está haciendo una revisión muy interesante de este evento, de esta época. Porque sí se tenía muy descuidado este evento al punto de que los tenían casi olvidados. Porque decían, no, pues ya pasó todo lo demás, que es el periodo helenístico. Ok. Este periodo aborda... A ver, dame más. ¿Qué?
Pues más información. Ay, uy, estoy iniciando, hijo, estoy contextualizando. Calmado. Te vas a soltar una cachetada así o sí. Entonces, algo así. Es muy interesante el periodo helenístico, muy complicado. ¿Por qué? Si fue tóxico en el periodo clásico, Ajá. 50 veces polis, más. Sí se odiaban entre ellas, pero en esta ya no siquiera son polis, son imperios los que se odian. Entonces, la escala ya no se vuelve. Ajá, más tóxico todavía. O sea, ya no es una escalita chiquita, ahora sí son trancazos sabrosos. Entonces, literal. O sea, ahorita lo vamos a abordar. Te amarran como... Y ahora sí te amarran como puerco. Literal, no. O sea, de verdad, sucede mucho en este periodo. Es muy interesante. No vamos a poder profundizar muchísimo porque, de verdad, no es tanto tiempo hablando en extensión. Son prácticamente pero son muchas cosas 300 años, pero son muchos eventos. Y muy, ¿cómo decirlo? Entrelazado entre ellos. O sea, es un efecto dominó. Mira, la mejor manera de describir el periodo helenístico es cuando el abuelo se muere y se pelean por la herencia. Por el terreno. Por el terreno, por el rancho. Así, igualito. Ahorita lo vamos a abordar. Entonces, ¿qué te parece si nos contamos un poquito del periodo helenístico, mi querido Diego? Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es dónde surge el término periodo helenístico. Okay. Surge en finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con un historiador que se llamaba Johann Gustav Droysen. Importante precisamente por esta clase. ¿Salud? No fue un bostezo invertido. Sí. Te volviste un tiburón ballena. Hablaste cetáceo. Hola. Ay, Dios mío. Johann Gustav Droysen es el que clasifica este periodo helenístico y él usa este término para hablar del helenismo, que es la difusión de lo heleno, lo griego, a otras zonas. Por eso usa el término helenístico. Okay. Sin embargo, en esta época se consideraba que era un periodo de decadencia total del mundo griego, el mundo heleno, porque dicen ya pasó el auge, ya pasó el punto culminante, perdón. El punto cumbre. El punto cumbre, gracias. El punto culminante de el mundo griego, que es con Atenas, con el siglo de Pericles, con los grandes historiadores, con Tucídides, con Heródoto, con los grandes filósofos, Sócrates, que también Sócrates tiene que ver un poquito aquí, pero eso es más adelante. Okay. Sin embargo, ahí es una... A ver, ¿cuál es el error histórico que estamos abordando ahí cuando estamos eso? Un paradigma. Es un paradigma la idea de pensar de que esto es plenamente decadente. El periodo helenístico, porque no lo es, al contrario, hay obras... Es un desarrollo. No, hay obras extremadamente bellas, o sea, el desarrollo artístico de esta época es incluso más impresionante que el clásico, o sea, porque las obras artísticas cobran un dinamismo irreal, porque ya no solo es la escultura con movimiento, con movilidad y todo, ya son esculturas que de verdad parece que están aventando, o sea, de verdad tienen un movimiento. ¿Es en esta parte en la que comienzan a jugar con las luces y las sombras dentro de la escultura? ¿En qué sentido? O sea, en el sentido... Es que no me acuerdo bien un TikTok que había una escultura... O sea, había un momento en el que la escultura comenzaba a tener como más vida, que le daba tanto... O sea, que le daban como más textura a la... O sea, por ejemplo, que había una escultura en la que eran dos personas que una tocaba a otra. Y la profundidad en los... La profundidad de lo... O sea, de que se notaba... Sí. El agarre, o sea, que tenía... que se están agarrando la piel se puede sentir la profundidad. Sí, empieza en el clásico, se puede ver un poquito en el clásico, sin embargo, hablando de dinamismo, o sea, los movimientos, por ejemplo, hay una escultura maravillosa, no recuerdo cómo se llama, que es de un güey, no me acuerdo del nombre del tipo. un pendejo por ahí. Pero ahorita me voy a acordar el nombre. Pero está siendo devorado tanto él como sus dos hijos por unas serpientes. ¿Has visto esa escultura en algún momento que el tipo literal se está como aventando hacia un lado y está agarrando una serpiente de un lado y un hermano? Sí. Bueno, esa es del periodo helenístico. Y puedes ver el dinamismo, o sea, ya no es solo que está parado y ya no lo ves estático como sería, por ejemplo, las esculturas egipcias, que las esculturas egipcias, a pesar de que tienen un inicio y también las esculturas arcaicas griegas tienen una fuerte influencia egipcia. Entonces podemos ver este dinamismo. Lo típico que ves en una escultura egipcia, que es un hombre parado así,
plenamente robusto, inamovible, y si acaso para darle un toque de movimiento le ponen un pie adelante, que es lo típico que vas a ver en la escultura egipcia y que muy poco cambia de este estilo a lo largo del tiempo. En estos momentos ya podemos ver no solo un movimiento dentro de la escultura, sino expresiones faciales, todas expresiones, el movimiento, ya no solo es de que esté parado, ya incluso pueden estar cayéndose, moviendo y todas estas cosas. Y todo este tipo de movimiento, tanto del clásico como del helenístico, se va a retomar en el Renacimiento. Eso, no estamos brincando literal más de 1000 años, pero para que tengamos un hincapié. Sí, es que ahorita cuando me lo mencionaste, me vino a la mente el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel. Pero eso fue como de... ese David es de Miguel Ángel, este fue en el Renacimiento, eso no... El Renacimiento es por algo es el Renacimiento, porque se vuelven a hacer a lo clásico. Se retoma a lo clásico, no solo hablando escultóricamente, pictóricamente, también hablando de literatura. Ya me estoy adelantando 1000 años, pero también es interesante. Con esto, por ejemplo, uno de los factores, incluso lo hablé un poquito en el TikTok. Vayan a checar TikTok, Contémonos Podcast. Gracias, porque ya llegamos a más de 2500 seguidores. Me tiene impactado el apoyo que están dando por ahí. Muchas gracias. Y uno de los factores importantísimos para darle fin al periodo medieval es la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te tardaba antes que te redactara un libro? Años, porque era manita. Y además, si la cagaba en una partecita, hacían eso y le volvían a hacer la hoja. Y eran pedidos muy cansados, muy largos de tiempo. Y con la imprenta de Gutenberg seguían siendo bastante largos los periodos, pero eran menos tiempo. Entonces ahí se empiezan a difundir de nuevo a mayor escala, porque sí se difundían, sin embargo no a la misma escala, porque además eran cosas caras. Obras clásicas, se vuelve a retomar los grandes clásicos y empiezan a llamar la atención. Por eso también, si ves mucho del Renacimiento, retoman muchas imágenes griegas y romanas. Y también obviamente en el estilo, como lo acabas de decir con el David, por ejemplo. Incluso también llega a tener un poco de... Bueno, Miguel Ángel es el mejor ejemplo de toma del Renacimiento. Miguel Ángel es espectacular, de verdad. Donatello también es cautivador, o sea, el David de Donatello es la razón por la que tenemos el David de Miguel Ángel. Pero bueno, me adelanté. Sin embargo, creo que fue una buena digresión. Regresen, sí. Como diría Heródoto. No es un periodo de decadencia. Es un periodo extremadamente interesante. Muchas situaciones empiezan a avecinar. Enemigos nuevos empiezan a aproximar. Eso es algo muy interesante. Conflictos, los que alguna vez fueron lo mejor desaparecen prácticamente, y los que alguna vez fueron unos don nadie empiezan a surgir. Es muy cabrón los cambios, los contrastes. ¿Considerarías este periodo como un periodo evolutivo? Transitorio, es el término correcto. Y no al mismo tiempo. Te voy a decir por qué. Porque a pesar de que sí es una transición para las nuevas situaciones que vienen, que todos sabemos que lo que viene es Roma. O sea, todo lo que vamos a hablar ahorita en el mundo antiguo va a terminar en Roma. Punto. Así como todos los caminos que llevan a Roma, todo en este podcast va a llevar a Roma. Hasta que lleguemos a Roma. Entonces, esto de aquí en sí pone un poco los cimientos para que Roma llegue y anexe todo lo que valora y estima del mundo helénico, pero para que lo pueda tomar, necesita expandirse. Entonces, podría decirse que es una implosión para una explosión. Empieza el conflicto interno con la guerra del Peloponeso, con las guerras de las polis, Atenas, Esparta, etc. Alejandro Magno llega, tumba todo, ahí es la implosión total, y Alejandro Magno empieza a expandirse y explota. Y el mundo helénico se expande por todos lados, porque recordemos que Alejandro Magno y los macedonios y Filipo II no eran griegos, son macedonios, que a pesar de que se parecen, no es lo mismo un jaguar o un tigre. Sorry. Yo me hubiera ido por algo más complicado como un jaguar y un guepardo, que son muy parecidos. No es lo mismo, no sé. No es lo mismo un limón que una lima. Va, tomaré esa nada.
Entonces, no voy a profundizar mucho en Alejandro. Sí vamos a hablar de Alejandro. Más adelante. Porque además es increíble. O sea, en 33 años, 2 personas a los 33 años cambiaron el mundo de vida. Alejandro y Jesús. Punto. Literal. Creo que son los 2 jóvenes más importantes de la... Fíjate, es el club de los 33. Pero bueno, Alejandro logra hacer el imperio más grande en su tiempo. No había habido un imperio tan grande en el mundo antiguo, hablando del mundo mediterráneo, como el imperio de Alejandro, que aborda desde la península Egea hasta prácticamente el río Indo. Okay. O sea, prácticamente toda la península arábiga, el norte de África, porque también toma Egipto. Hablamos de la península arábiga y nos bordeamos todo prácticamente hasta India. Okay. Es un terreno enorme y precisamente porque el infeliz decide morirse, el cretino dijo, no, ya no voy a pelear. A los 33 años, en el año 323, muere con un hijo que no va a ser rey y con otro hijo que aún no ha nacido. Es un drama, porque además ¿Cómo? O sea... muere con la esposa embarazada. Ah, ok. Sí, no fue como que el cadáver hizo ¡puf! Y nació el bebé. O sea, no, pero o sea, lo que iba es que, o sea, me refiero a que... Es un hijo póstumo, es el término correcto. Ajá. Pero, ¿él ya sabía que estaba embarazada o no? Sí, supongo que sí. No sabría decirte, la verdad. Pero bueno, dicen por ahí que Alejandro le preguntaron en su momento que a quién iba a heredar el imperio que hizo tan grande. Alejandro dijo el más fuerte. Entonces es como que en la cena familiar el abuelito que ya está con el oxígeno, con el tanque de oxígeno, diga, ¿y quién le vas a heredar esto? Dice, el que me quiera más. Entonces todo el mundo le empieza a traer cosas igualito. Entonces este cabrón se pela a los 33 años, en el 323 a.C. Y algunos dicen que envenenado. Me gusta más la teoría de que murió de malaria. Okay. ¿Por qué razón? Porque venía de Grecia y llegó a India. Por supuesto que hay un choque de bacterias, organismos que jamás en su vida habían tocado, porque es una travesía enorme. Sí. Y más en esa época. Yo creo que, a mi parecer, es más probable que haya muerto de alguna enfermedad rara por allá. Algunos dicen que envenenado. Sin embargo, ¿qué sucede con este compadre? Que se pela y todos sus generales dicen, ¿y ahora? ¿A quién le va? Literal. Entonces dicen, ¿y quién va a ser el sucesor? Entonces, tal cual, como pelea de cantina, todos contra todos, y a sillazos, botellazos y todo. O sea, de verdad se dan en la madre muy mal. En este periodo existieron una enorme cantidad de generales subordinados a Alejandro que empiezan a destacar, empiezan a tomar territorios y todo. No voy a profundizar en todos porque no me da la vida. De verdad, son varias decenas de generales que se van matando. De verdad es... Varias decenas de miles de generales. No. O sea, ¿has visto alguna vez la monografía de la Revolución Mexicana que dice quién se chingó a quién? No. Bueno, alguien agarró una monografía de esas a peso en la papelería y literal le pone arriba quién se chingó a quién y empieza a hacer rayas de qué caudillo mató a quién. Así, literal. Entonces el pez pequeño se lo come el grande y así, cosas más grandes hasta que llegan al punto más grande. Los 3 principales que destacan son Ptolomeo, que ese nombre te puede resultar un familiar. Estás bien. Tengo sueño, ya me di el mal del puerco. Y acá, te suelto una cachetada. Mira, le voy a soltar, para los que nos estén escuchando y nos ven, le voy a soltar una cachetada en este capítulo. No le voy a decir cuándo, pero lo voy a soltar. A ver si eso te mantiene despierto de las mismas, porque vas a tener la oportunidad de evitarla. Solo si estás atento. Obviamente es con cariño, ¿verdad? Con amor. Cállate. No. Así con la pluma. ¡Cállate! No, bueno, entonces Ptolomeo destaca de dónde. Lo vimos literal hace un mes. ¿Egipto? Egipto.
la dinastía tolemaica, la última dinastía que reina Egipto. Macedonia, destaca Antígono Monoftalmo. Pobrecito, tenía un ojo que le decían Antígono al Monoftalmo. Y de ahí surge la dinastía antigónida. Ajá. Y por último es el imperio Seleuco, ajá, que es en Asia, lo que alguna vez fue Persia. Ajá. Eso. Okay. Lo que también se le conoce como Siria. Ajá. Y el general era Seleuco, por eso es el reino seleucido. Seleucida, perdón. Seleucida, por Seleuco. Entonces, estos son los tres principales reinos, porque surge aquí la guerra de Diádocos, que es de sucesores. Ajá. Son 4 guerras en total, divididas en varios periodos, hay obviamente pausas entre ellas. Sí. No voy a profundizar en todas, no voy a profundizar en ese momento porque la verdad es un desmadre, porque matan al papá y como en el Rey León llega el hijo y se venga y lo chinga, o sea, de verdad, mal, drama familiar, ajá, drama de amigos horribles, se apuñalan por la espalda, llegan unos y todo esto. Y ahí... matan al papá, el hermano se acuesta con la mujer, regresa regresa al hijo para vengar a su papá, se acuesta con su madre. Para que te des una idea, en esta época, ajá, esto se da entre el 322 y el 301, las 4 guerras Diádocos. Y estas, en este periodo, por ejemplo, sucede que en el 310 matan al hijo de Alejandro IV, porque recordamos que Alejandro Magno es Alejandro III de Macedonia. Lo matan, se lo chingan, tenía 14 años, el pobrecito, sí, y con eso termina la dinastía de Alejandro. Okay. Entonces, por eso tampoco prospera mucho la dinastía de Alejandro, ahí se muere. Acaba ahí la posibilidad de que el imperio de Alejandro se vuelva a reunificar. Es un caos total. Otro dato interesante, importante. Interesante. Un dato importante también. Las polis que conocíamos en el momento, ajá, el clásico, Atenas, Esparta, sí. Esparta y Tebas, principalmente, pierden la relevancia que alguna vez tuvieron. No desaparecen, ni son erradicadas, ni nada. Simplemente decae su importancia. Ajá. Simplemente pasan a segundo plano. Okay. ¿Quiénes emergen? Lo que estoy diciendo, los 3 reinos principales. Ajá. Macedonia, al norte, hablamos, ve tu mapa mental de la península de Egea. ¿Ya la tienes? Ya. Tenemos aquí Italia. Ajá. Al oriente de Italia tenemos la península de Egea. Tenemos todos los archipiélagos, tenemos abajo el Peloponeso. Ajá. Está aquí Atenas, bajamos al sur está Esparta. Al norte de la península de Egea se encuentra Macedonia. Ajá. Toda esta zona de Macedonia baja, prácticamente toma este territorio. En el año 295 Atenas es conquistada por Macedonia. Entonces podemos ver acá. Sin embargo, Esparta logra mantener su independencia en ese sentido. O sea, no es sometida por Macedonia. Ajá. Pero esto no quiere decir que se haya vuelto una potencia. Simplemente los mantiene al rasero como de... ok. Aguado. Órale. Allá. Entonces Macedonia surge en ese lugar. Egipto, con los ptolemaicos, que también ya hablamos de los ptolemaicos, que si de por sí el drama externo era un desmadre, el drama interno en Egipto era todavía peor. Que se matan entre hermanos, entre hijos, etc. Ajá. Las Cleopatras y todo este mal. Por cierto, una hermanastra de Alejandro se llamaba Cleopatra. Como dato curioso. Pero bueno, es un caos, de verdad es una época. Y además, todos estos compiten por quién es el más griego. Y eso también es un factor importante. Ok. Porque anexan todo el mundo griego. Y ya que lo anexan, lo adoptan. Alejandro si algo tenía, y eso es algo brillante que también logró que, por lo menos mientras él viviera, porque el imperio de Alejandro vivió mientras Alejandro vivía. Ajá. Es que mientras en sus reinos, la primera característica del imperio de Alejandro, ¿sí?, es que hizo un chingo de Alejandrías. Ajá. O sea, la Alejandría que tú ubicas de Egipto no es la única, hay como 5 o 6 Alejandrías a lo largo de todo el imperio, porque era muy creativo con los nombres. Era como de, hola Alejandría, literal. Entonces nombró como 5 o 6 Alejandrías. Está Alejandría de Grecia, Alejandría de Atenas, literal. Entonces por ser muy lindas, las dos son muy bellas. Sin embargo, la que más destacó en ese momento, para que veas también que no es un periodo de decadencia.
la Alejandría de Egipto se volvió la cuna, una de las fuentes más importantes para el desarrollo científico de la época. ¿Por qué razón? ¿Qué se encuentra en Alejandría? La biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría. También el faro, pero eso es otro punto de aparte. Alejandría se vuelve un punto clave para la recopilación de información. No es la única biblioteca del mundo antiguo, pero sí, en definitiva, por lo menos en este periodo, es la más importante. Entonces, ahí podemos ver y romper un poquito el paradigma de que en esta época era plena decadencia y no había desarrollo de todas estas madres, porque no es cierto. Entonces, existen un chingo de Alejandrías. Se están dando en la madre estos compadres. Ajá. Y las guerras, la primera guerra de Diádocos, perdón, se me va la palabra. Diádocos. La primera, Diácoro, digo, no sé por qué. Diádocos, ¿por qué inicia por un factor muy interesante. ¿Qué es? Que Ptolomeo se roba el cuerpo de Alejandro. ¿Sí te acuerdas? Sí. Que A ver, cuéntame. ¿Sí era ese, no? Sí. Que no enterraron a Alejandro en su tumba. Sí, o sea, está la tumba, incluso existe la tumba de Alejandro. No me acuerdo en qué museo está, pero está ahí la tumba. Ajá. Pero obviamente está vacía, porque se robó el cadáver Ptolomeo y se lo llevó a Alejandría. La cosa es que llegó a Alejandría y desapareció el pinche cadáver. Y hasta la fecha no se encuentra el resto de Alejandro, y muy probablemente no lo vamos a encontrar. Es como los restos de Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, fíjate, a mi parecer es más probable encontrar la tumba de Marco Antonio y Cleopatra que la de Alejandro. Porque por lo menos con la de Cleopatra y Alejandro, Cleopatra y Marco Antonio, están juntitos y podría ser algo más factible encontrarla. Sin embargo, con Alejandro encuentra un cadáver, prácticamente. Entonces, obviamente yo creo que sí le hicieron su entierro y todo el desmadre. Sí, pero pues está muy cabrón. Ahí sí, creo que el siguiente gran descubrimiento que sucedería en el mundo de la arqueología, así mal, yo creo que se ha encontrado la tumba de Cleopatra o la tumba de Alejandro. A mi parecer. Estaría increíble que nuestros tristes y mortales ojos pudieran presenciar eso. Pero pues, vamos a ver. Ya veremos, iremos viendo. Ya veremos, dijo el ciego. Aquí, como mencioné, es prácticamente 3 siglos de conflictos. Entre ellos surgen enorme cantidad de sucesores. Existen como 7 Filipos, existen como 14 Ptolomeos, varios Antígonos en general. O sea, es un linaje, se están dando en la madre, algunos se refugian, otros crecen. Unos se refugian, otros suben, otros crecen, se desarrollan, se dan en la madre. O sea, de verdad, es que es como una pelea de cantina. Porque literal es como de repente te agarro a ti y ¡juerda! Y te volteas y otro, y de repente tú agarras con otro vato y entre los dos le sacan un puñetazo al de enfrente. O sea, de verdad es pelea de cantina mal plan. Solo ves sigas volando en el aire. Mal. Entonces, como pelea de la cantina de los Piratas del Caribe. Algo así, o sea, botellazos literal. Por verlo de una manera más digerible. Sí. Cómica. Entretenida. #comedia. Hashtag. Y mientras, fíjate, y vamos a poner una analogía, mientras todos están dando en la madre en la cantina, afuera estaban empezando a llegar las patrullas. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza en el siglo III a surgir unos fulanitos por ahí, un pueblito, en donde nadie lo ubica. Un pueblito ahí de 7 colinas, una tal Roma. Empieza a surgir por ahí en la península itálica. A lo largo del siglo III empieza a surgir como poco a poco empieza a conquistar la península itálica. Sutilmente, o sea, de verdad empieza a tomar las polis de esta zona, todo este rollo, y poco a poco se empieza a extender. Toma 3, extender. Empieza a extender hasta que en una de esas les tienen pisando la cola a todos. Literal. Roma empieza a pisar la cola a todos. Empieza a surgir también en otros. Por ejemplo, sería el caso de Cartago, que tampoco puedo profundizar mucho en ello, porque vamos a hablar de ello cuando hablemos de Roma. Porque si vas a hablar de la República Romana, tienes que hablar a fuerzas de Cartago.
De verdad tú estás, pero que te pudres de sueño. Te voy a preparar un café como que ahora sí estás, pero desfalleciendo, muchacho. Sí. Entonces, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un dulcecito? Es más, mira, tengo una picafresa por aquí. Aquí tengo. Bueno, pues cómete una picafresa. Mastica algo para que te despiertes, carajo. Porque ahora te estás derritiendo. Yo sé que puedes. Y esto se volvió una ASMR para la gente. Una disculpa. Empieza a surgir Roma en el norte en el sur de la península, de Europa, en el norte de África empieza a surgir Cartago. Y estos dos compadres deciden darse en la madre sabrosísimo. ¿Roma con quién surge? ¿Cómo? Ajá, ¿con qué gobernante? Roma surge primero como un reino. Ajá. De acuerdo con la tradición, Roma se funda con una loba. ¿Sí te acuerdas la leyenda de Roma? Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son los fundadores de Roma. De acuerdo con la leyenda, las famosas 7 colinas de Roma. Okay. De ahí es un proceso demasiado complicado. El principio es muy mítico más que nada. Ajá. De ahí, tras varias cosas, varios eventos, se destrona la realeza y empieza a surgir la República Romana. La República Romana es una polis y no al mismo tiempo. Es muy complicado, lo vamos a abordar en su momento. Ajá. O sea, yo lo único que quiero saber es ¿con qué gobernador o con qué personaje comienza a ganar Roma el poder que está teniendo ahorita para poder llegar a... Con muchos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al sistema republicano. Con el sistema republicano existe el cónsul, existe el senado, existe todo este rollo, que son temas de tiempo. Ok. O sea, existen 2 cónsules, existe el senado, existe el procónsul, etc. Todo el sistema burocrático, para decirlo de una manera, político y estructural de Roma, que no es solo de una sola persona. Eso lo vamos a ver hasta el siglo I. Sin embargo, por ejemplo, hablando en la Guerra Púnica, podríamos hablar de Escipión el Africano, por ejemplo, que fue en su momento el que logró controlar a Aníbal, el que logró ganar la Segunda Guerra Púnica, se volvió cónsul en su momento. Algunos lo tachan de un hombre extremadamente corrupto cuando ella logró detener las guerras púnicas. Yo no puedo decir si sí o si no. Lo que él dijo fue, pues si ya tengo todo este escándalo, me largo, y se jubiló y se exilió de Roma. Pero por darte un ejemplo, Escipión el Africano. Son varios personajes, no hay solo uno. Eso lo vamos a ver hasta el Imperio Romano. Que el Imperio Romano surge con... ¿Augusto? Ya me arriba. Eso. Dale gracias a... Así, a mis 25 veces que he mencionado a Augusto en este podcast. No, a ¿cómo se llama? Este escritor. A Santiago Posteguillo. Por darme leyenda yo, Julia. ¿A poco hablan de...? Es que mencionan que al emperador le llaman Augusto. Sí. El Augusto. El César. Ajá. Sí, con Augusto se forma el Imperio Romano. Pero eso, justo, vamos a eso. Con la Segunda Guerra Púnica, porque la Primera Guerra Púnica es un caos, pero no interfiere tanto en la zona en la que estamos enfocados ahorita, que es en el mundo heleno. La Primera Guerra Púnica se da más para el occidente, de Europa, hablando de, en ese entonces se le conoce como Iberia, hablando de Germania, hablando de todo ese territorio, el norte de África. Ahí es donde se va principalmente la Primera Guerra Púnica, con el padre de Aníbal, justamente. Y en la Segunda Guerra Púnica se cuenta que hay un chorro de leyendas de Aníbal, así como chisme palomero. Dicen por ahí las malas lenguas que desde que nació Aníbal, su padre desde un principio le dijo: tú vas a odiar a Roma, me vale madres lo que tú hagas. Entonces dicen que desde muy joven le instruyeron un odio muy fuerte hacia Roma. Y por eso también logró hacer las hazañas que hizo, porque desde muy principio le hicieron odiar fuertemente a Roma. Interesante. A mi parecer más bien era porque era
un muy buen estratega, genuinamente era un buen estratega. Justo en estas guerras, también como dato curioso, hablando en el periodo helenístico, ¿sí? Hablando ya en el sentido bélico, existen muchos conflictos con elefantes de guerra. Ok. No son los únicos, pero sí se da el elefante de guerra en este periodo. Ok. Y eso es algo que Aníbal también va a tomar para la Segunda Guerra Púnica. Ah, ok. Porque incluso esa es una de las estrategias más famosas que hablaban de Aníbal, que era el uso de elefantes. Porque además lo que logró hacer el infeliz fue hacer que elefantes cruzaran los Alpes. Ok. Eso está muy... O sea, no solo su ejército, elefantes también. Entonces, cruzar los Alpes... cruzar los Alpes tú solito es una odisea. Cruzarlos con tu ejército está más cabrón. Y cruzarlos con elefantes, tu ejército y tú, está todavía más cabrón. Sí. Y Aníbal es espectacular, vamos a hablar de él más adelante, pero es un personaje increíble. A mí me gusta mucho. Muere muy trágicamente. Pero bueno, la Segunda Guerra Púnica, que se da desde el 218 al 201, que es lo que sucede que Aníbal, esto lo mencioné justo en TikTok, ahora que lo pienso, hablé mucho de Aníbal hace poco. Aníbal cruza los Alpes, llega a la península itálica, península itálica, y lo primero que hace es buscar aliados. Entre esos aliados, Bruce brinca el charco, cruza el mar entre Italia y Grecia, se encuentra a los macedonios. Si mi memoria no falla, es a Filipo V. Le dice, móchate, tú y yo contra, acá ponte la del Puebla, y ayúdame contra Roma. Entonces Filipo empieza, ¿y qué sucede? ¡Traición! No, que Roma se entera y les dan en la madre a los macedonios. O sea, literal. Estate quieto. Literal, o sea, es como de que... Igual, en la pelea de cantina estos dos están viendo así de los chingados cabrón. Y de repente voltean y un pendejo casi cuerda y se suena a tu aliado. Así, lo mismito se sonaron. Hubo varias guerras macedónicas. Ay, no, creo que eran 4. Si me voy a fallar, eran 4. O 3 o 4. Bueno, voy a buscarlo rapidísimo porque para que no se queden con la duda ustedes y yo. Porque acá en mis ojos es bien... Sí, no, pues sí, es que... A ver, guerras macedónicas. Por lo menos puedo decir que hay 3. Porque me acaba de aparecer justo, lo primero que me apareció fue Tercera Guerra Macedónica y dije, bueno, sí. Son 4 guerras macedónicas. Y pues en la cuarta, prácticamente... ¿En qué años? En el siglo II. Prácticamente la Primera Guerra Macedónica se da justo al mismo tiempo que... Para que también veas el poder y la habilidad militar que tenía Roma en ese momento. Porque pudo lograr no solo una guerra contra Aníbal, que literal Aníbal le estaba haciendo que se cagaran los calzones los senadores romanos, sino que también llevaron una batalla en otro frente contra Macedonia. Que está, para que veas lo consecutivo que es, la Segunda Guerra Púnica es entre el 218 al 201 a.C. Es una guerra muy larga. Y la Primera Guerra Macedónica se entre el 204 y el 205 a.C. ¿Qué? 214, perdón, al 205. Dije 204, ¿verdad? Sí, perdónenme, 214 al 205 a.C. Obviamente Roma sale victorioso de ambas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que con esto y con la Segunda Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica es considerada una de las guerras más importantes del mundo antiguo. La guerra médica y las guerras médicas son de las 2 guerras más importantes del mundo antiguo. También está la batalla de... ahorita se me fue el nombre, pues con Constantino. Que también es la que redefine prácticamente el mundo entero. Estas son de las 3 batallas más importantes que se libran en el mundo antiguo. ¿Por qué razón? Porque con la Segunda Guerra Púnica, Roma dice, yo soy yo y ustedes me la pelan. Y el mundo es para mí. Entonces... el mundo fue para ellos. Y el mundo fue para ellos. Como profetas, literal. Y dijeron, donde me pare, me la pelan todos. Así como diría César, vine y así. Literal, eso hacía Roma. Entonces... En la Primera Guerra Macedónica gana Roma. Luego firman un tratado de paz en el cual Macedonia logra mantener su autonomía. Sin embargo, pierden territorio, pierden varias cosas. Sin embargo, conforme se van dando las siguientes guerras macedónicas, no pierden territorio hasta que prácticamente Roma consume Macedonia en el siglo II a.C.
Ok. Entonces piensa en Roma como suena muy cruel, pero es que es cierto. Incluso suena algo despectivo, pero no es así. Piénsalo como un parásito. Okay. Porque en el momento en el que se mete, lo devora. Y se lo acaba. Entonces, con eso se desaparece Roma. Macedonia. Macedonia, perdóname. Y en el Imperio Seleucida. Ajá. No es un imperio, ¿cómo decirlo? Poderoso, grande. No, poderoso, no, grande, es muy grande. Es prácticamente la península arábiga, hasta prácticamente tirándole a India. O sea, creo que era el imperio más grande de los tres. Ok. Sin embargo, es un tomate. Es un imperio inestable, porque dentro de este imperio existen muchos conflictos internos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que entre esos conflictos, algunos deciden pedir la ayuda a Roma. Ok. Y Roma dice, pues va, les ayudo. Mandan tropas y todo, y de repente dicen, sí, pero la condición de que te ayudaba es que te anexas a mí, compadrito. Entonces te chingas. Entonces el Imperio Seleucida empieza a perder territorio y prácticamente en el 63 a.C. desaparece. Es consumido totalmente por Roma. Ajá. Sin embargo, hay ciertos territorios que mantienen una cierta autonomía, aunque son subordinados a Roma. Entre ellos se encuentran la provincia de Judea. Okay. Y en la provincia de Judea empieza a surgir un rey por ahí muy famoso, un tal Herodes. Herodes es real, se cree que fueron 2 Herodes, en realidad, que fueron subordinados a Roma. Okay. Pero para que te des una idea, porque sí hubo territorios autónomos, subordinados, es el término correcto, a Roma. Ajá. Entre ellos se encuentra Judea. Bueno, sí, Judea. Más adelante van a deshacer Jerusalén. Ajá. Eso lo van a hacer la dinastía Flavia en el año 70. 73. 70 solo destruyen el templo. Y literal le exilian a los judíos. Es un caos, pero es un periodo muy interesante. La dinastía Flavia es de mis dinastías favoritas de Roma. Es espectacular. Es Flavio Vespasiano, Flavio Tito y Domiciano. Son 3 Flavios, ¿no? Los 3 Flavios. Nada más. Es una dinastía muy pequeña, pero son muy interesantes. Pero bueno, eso sucede en el 63 a.C., mientras que todo esto empieza a surgir entre todo de la que más prosperó, y sobre todo prosperó muchísimo también a nivel cultural, es Egipto. Egipto, entre todas, y como lo mencionamos en los capítulos de Egipto, vayan a checarlos si no los han escuchado, porque es un contexto vital para entender también mi Grecia. El mundo antiguo. Egipto, en su momento, conflictos internos y externos, siempre fue próspero. Ajá. Hubo sequías y todas estas madres, pero a la larga Egipto era el granero del mundo antiguo. Ajá. O sea, no había zona, y hasta la fecha es de las zonas más cultivables del mundo. Entonces, eso siempre mantuvo que, a pesar de que hubo varias dinastías consecutivas y todo este rollo, prosperara siempre el territorio. Okay. Y en la dinastía tolemaica, la última dinastía, hubo un gran desarrollo cultural. A pesar de que retomaron la tradición egipcia, porque al fin y al cabo Alejandro tomó Egipto, conquistó Egipto, fue nombrado faraón Alejandro, y fue tratado incluso como un dios terrenal en su momento. Los tolemaicos siguen con la tradición egipcia y se consideran faraones, con la corona y se visten. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan tomado únicamente el estilo egipcio. También retoman la belleza y la estética egea. Helena, que es el término más correcto. Incluso Cleopatra tiene una dualidad muy interesante en sus obras artísticas, porque da discursos artísticos tanto para los egipcios como para su pueblo, como para los macedonios, los descendientes de los griegos y macedonios, que habla con tanto dioses egipcios, como sería el caso de Isis, como en el caso de los dioses griegos. Entonces es muy interesante. Cleopatra era una mujer brillante, ya hablamos de ella, pero la verdad es cautivadora esa señora. O sea, 2000 años en el futuro y sigue cautivando. Sí. Increíble. Entonces, ya ello mencionamos más adelante,
lo mencionamos, perdón, previamente con Egipto, no voy a profundizar muchísimo en ello, Ajá. pero empiezan a tener un conflicto fuerte Egipto y Roma. No te mueras. Esa no fue la cachetada, ¿eh? Empiezan a tener un conflicto, sobre todo con la muerte de Julio César. Ajá. En el año 43, si no fallo, antes de Cristo. Empiezan a haber conflictos internos, conflictos entre Egipto y Roma, que se agudizan más con la subida del trono, el poder de Octavio, y los conflictos con Marco Antonio. Y más porque decidió cochar con Cleopatra, que no era muy bien querida en Roma. Entonces, todo este desmadre crece y crece y crece. Algunos dicen que el mundo helenístico desaparece en el año 31, con la batalla de Aquio, creo que se llama, en la cual pierde Marco Antonio. ¿Te acuerdas de que Marco Antonio se suicida? Sí. Porque cree que se murió Cleopatra. Sí. Bueno, esa batalla. Algunos dicen que con eso acaba el mundo helenístico. Sin embargo, a mi parecer, el más óptimo es con el suicidio de Cleopatra. Que es en el año 30. Entonces... ¿No hay después? Bueno, unos meses después, porque fue muy tarde, mi querido. Cleopatra es la última gran, ¿cómo decirlo?, soberana del mundo helenístico. Prácticamente el mundo helenístico muere con Cleopatra. Ajá. Por eso la trascendencia de Cleopatra, porque no solo Egipto desaparece, todo el mundo helenístico, todo este linaje y esta trascendencia. ¿Pero no sería con la muerte de su hijo? No, porque su hijo nunca gobernó. No tiene la relevancia suficiente. O sea... Se muere 4 días después, mijo. O sea, pues sí, pero no así, o sea... hablando, ya, ¿cómo decirlo? Románticamente hablando y todo, sí sería con Cesarión, pero siendo pragmáticos y realistas, acaba con Cleopatra. ¿Por qué razón? Porque Cesarión nunca tuvo la labor o el poder para gobernar y para poder hacer que continúe y persevere el mundo helenístico. Eso prácticamente tendría con Cleopatra. Porque su muere Cleopatra y Augusto dice: chinga su madre, Egipto es nuestro. Y se acabó. Está bien. Entonces. No me voy a pelear contigo. A ver, débátemelo, cabrón. Te reto. Te doble reto. Te triple reto. No, pues es que, a mi parecer sí es, a pesar de que muere 2 o 4 días después Cesarión, por lo que tengo entendido, sí, es que esa sí era como una línea muy sucesiva, una línea... ¿En Egipto? Ajá, ¿qué te refieres con que era una línea muy sucesiva? No como en esta madre que se divide en 3, de a ver quién carajos gobierna. Que con... ¿Con la muerte de Alejandro? Ajá, que con la muerte de Alejandro... ¿Se empiezan a pelear todos? Ajá, sino que aquí, como que sí iban un linaje, vaya, que sí había un linaje sí había el sucesor. Ajá. Ok. Y que a pesar de que no gobernara, al morir su madre, al morir Cleopatra, vaya, a pesar de no haber como una ceremonia de coronación, por así decirlo, es el soberano. Pues sí, es que, por eso te lo digo, por eso te lo dije, por eso ya me callo y te lo acepto. Mira, te voy a poner una analogía. Es como decir que actualmente, hace poquito, porque soy nocioso, me puse a investigar de los herederos a la corona del Imperio Ruso. Ajá. Actuales. Sí. Hay aproximadamente 5 posibles. Si en algún momento Rusia decidía volver a ser un reino, un imperio, un reino, es el término correcto, existen 5 posibles candidatos. Ok. Es como decir que el Imperio Ruso no ha muerto porque sigue existiendo esos candidatos. Es que tampoco, porque ya, sí. Porque Cesarión estaba ahí, pero ya Egipto ya no era Egipto, era Roma. Porque lo anexaron a Roma, se peló Cleopatra y dijo a Augusto: chinga su madre, esto es de Roma. Y pobre de aquel pendejo que decía tomar.
Así, porque además se volvían incluso propiedades exclusivas del emperador. Entonces, vaya, no es... se pelearon los, por dar otro ejemplo, la analogía en algo más contemporáneo, se pelearon los Romanov, se peleó Nicolás II, se peleó Alexis, que era su sucesor. Alguno de los demás pudo haber dicho, no, pues yo soy el heredero y este imperio no ha acabado. Sin embargo, la realidad es que el imperio ruso ya no existía. Por mucho que siga existiendo una cabeza, un futuro sucesor y todo este madre, no hay posibilidad. Porque ya no existe. Egipto como reino ya no existía. Se volvió una provincia. Está bien. Pero bueno, entonces, con la muerte de Cleopatra VII, se da el fin al periodo helenístico. Sin embargo, ¿por qué es tan trascendental? ¿Por qué es tan importante este periodo helenístico para la historia antigua? ¿Por qué? ¿Por qué creerías tú? Vamos a hacer que te gire la... ¿Por qué crees que es importante el periodo helenístico? Tú puedes. Yo creo en ti. Vale, venga. Aunque tenga que abrir una ventana para que carbures. Vale. No sé. ¿Por qué creerías tú? Tú puedes. Venga. Algo. Lo primero que se te venga a la mente. No hay respuestas equivocadas. Porque es como... O sea, yo lo veo como una... como... Venga, tú puedes. Como la preparación para el surgimiento de Roma. En parte estás correcto. ¿Ves? No estás mal. ¿Estás correcto? Yo lo que complementaría... ¡Ay! Volvió el papelito. Lo que complementaría tu respuesta es que... ¿qué es lo que sucede con Roma en este momento? ¿Qué se está comiendo a Roma? Tal cual, vamos a hacer el segmento ¿qué se está comiendo Roma ahora? Porque el Egipto se comía Egipto y ahora se está comiendo Grecia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? E incluso cuando se come Egipto, no se come Egipto. Se come Grecia, si lo piensas bien. O bueno, Macedonia, influenciada por Grecia. ¿Qué es lo que sucede? Que más de la mitad del territorio de lo que era actualmente en Roma, cuando se come eso, tiene una influencia ridícula de Grecia. Pero mal, o sea, los macedonios ya se creían más griegos que los griegos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que al comerse, al devorarse, literal, todo este territorio, anexan toda esta cultura, que es la cultura griega. Hablando de estilo artístico, hablando de formas de gobierno, hablando de cultura, hablando de literatura, hablando de historia, porque Roma decide retomar la tradición de la literatura histórica e incluso llega a perfeccionarla en muchas cosas. Entonces continúan con la tradición de la literatura histórica y surgen excelentes historiadores dentro de Roma. Este sería el caso de Tito Livio, si mi memoria no falla. Ahorita se me fue el nombre incluso fue emperador. Que era uno de los mejores emperadores de Roma. Ahorita me acuerdo, pero bueno, llegan incluso a perfeccionar esto. Llegan a perfeccionar la literatura. Modernizan y reinventan este mundo helénico para adecuarlo al mundo romano y empiezan a reflejarse en el mundo helénico para desarrollar el mundo romano. Y perfecto. O sea, los romanos lo que veían útil, lo acoplaban y lo usaban. Entre esos ejemplos está, por ejemplo, las naves, si mi memoria no falla, en las guerras púnicas, encalla una nave púnica y dicen, la agarran, aprenden cómo hacer esas naves, porque eran una chingonería, porque les ganaban siempre en el mar. Aprenden a hacer esas naves, las hacen y arrasan en el océano. Hacen lo mismo con el mundo griego. Toman todo lo griego y lo perfeccionan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de las dos de las grandes obras del mundo antiguo, que sea, por ejemplo, la Ilíada. La Ilíada es la consolidación del mundo egeo, porque en ella hablan de todas las grandes polis, de todas las que se presentaron en la batalla de Troya. Hablamos de Atenas, hablamos de Esparta, de sus grandes tropas, de Tebas, y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que sucede? Que Roma dice, yo puedo hacer eso y puedo hacerlo mejor. ¿Y qué es lo que ellos deciden hacer?
su propia historia fundacional. La Eneida. Entonces ellos empiezan a acoplar todas las cosas. Por eso es importante el mundo helenístico. Porque el mundo helenístico el mundo helenístico no se detiene el desarrollo cultural, político, social del mundo griego. Okay. Continúa, sigue modernizándose, sigue avanzando. Y lo que sucede es que ya que está... Es como cuando está en el horno un pastel. Okay. En el mundo clásico se levantó el pastel. Sí. En el mundo helenístico se acabó de cocer. Okay. Que es lo que hizo Roma, lo sacó para comerse. Literal. Ok, interesante. Interesante analogía. Tal cual, es la mejor manera de decirlo. Entonces, el mundo helenístico es importante porque toda esta incorporación de Macedonia, de Asia, del Imperio Seleucida y de Egipto, hacen que Roma reciba un putazo cultural y que crezca, porque estamos hablando del año 30, surge el imperio. Tanto se acaba el mundo helénico, el año 30 es de los años más importantes, 30 antes de Cristo es de los más importantes del mundo. Okay. Porque se cae Egipto, se acaba el mundo helenístico y Roma se proclama imperio. Okay. 3 eventos importantísimos y de aquí Roma sigue en adelante un periodo de expansión enorme. Hasta su próxima decadencia, pero eso lo vamos a hablar. Sin embargo, por eso es importante el mundo helenístico. ¿Qué te pareció? Interesante, tiene sus puntos en los que me perdí. ¿Qué puntos te perdiste? No sé. No sé en dónde estoy. No sé en dónde estoy. Ay, Dios mío. O sea, es que sí hay unos puntos en los que sí como que me hiciste bostezar más. Sí, seguro, sobre todo en la guerra. Sí. Lo que más te aburre a ti. Sí. Porque además, sí hay mucho chisme, pero no puedo profundizar mucho en ello porque de verdad es... Si lo que te digo ahorita te confundió, si te empezar a decir todos los nombres, todo esto, sí, te vas a hacer unas bolas... Hasta yo me pongo a revisarlo, me pongo a trabajar y genuinamente digo, ¿qué chingados estoy viendo? O sea, tal cual para revisar las guerras, necesitas tomar apunte. ¿De quién es quién? ¿Quién es el hijo de quién? Sí. Es como cuando lees 100 años de soledad. A mí lo que Mira, me dijeron... no lo he leído y tengo miedo de leerlo. O sea, ahí está. Está muy chingón. Ahí está en mi... O sea, como es una edición viejita, es como de... Ahí está arriba, en mi colección de ediciones viejitas. Pero sí, o sea, es como de... García Márquez, todavía no. Ya te leí El otoño del patriarca, pero... Y ese sí, El otoño del patriarca sí me costó uno y la mitad del otro porque es... pesado como... o sea, porque si habla de un dictador. Sí. Pero ni siquiera conoces al dictador. Nada más conoces... O sea, lo oyes mencionar. Y a su madre y a una mujer. Ok. Pero, y así. Y es como de... Güey, ¿qué está pasando? Dime. Contexto. Ajá, así. Y yo estoy así como de... A ver, más contexto, por favor. Mira, no he leído ese libro honestamente. 100 años de soledad nunca lo acabé. Porque lo estaba leyendo en tableta y la tableta se moría a la mitad. Ajá. Literal, fue como, una de esas ya no aprendí, fue como de... Pero mi libro. mi libro. Entonces lo dejé a la mitad. No lo podría retomar ahorita o sea, porque eso lo leí además hace 8 años. Entonces, ¿qué hice? Se me atora algo. Ya son las 6, ya es hora de irme a la cama. O sea, de verdad me acabo de sentir en 90. Pero bueno, alguna vez una amiga me dijo que ese libro lo pudo acabar de leer con una libreta a la mano, tomando notas de quién era el hijo de quién y todas estas rollas, porque de verdad es un problema familiar y de linajes muy caro. Pero el periodo helenístico es muy interesante. Insisto, en su momento fue dicho como algo transitorio ya. Ajá. Muy olvidado, descuidado en su momento. Pero hay muchos investigadores actualmente que están retomándolo. ¿Qué? Tengo una duda. Una respuesta. Una duda. ¿Qué? Esto va más para la parte de la mitología y todo eso. Ajá. Porque pues de ahí hay personas que dicen que los romanos le copiaron la mitología a los griegos. Ajá. Pero hay otros que dicen que los griegos a los romanos.
aquí hemos visto que pues, como que hay coincidencias de Ajá. que, o sea, como que surgen al mismo tiempo. So, aquí, ¿cuál es el...? La situación, Ajá. mira, Yo. las cartas en la mesa. Yo. En primera, Ajá. lo que siempre le tengo que responder, lo que siempre respondo, y creo que es la respuesta que te va a decir todo historiador siempre con cualquier pregunta. Depende. Depende. 1. 2. El contexto es importante. Ajá. El contexto es que, y este contexto aplica en todo, toda la pregunta que te hagan, no existen sociedades aisladas. Ajá, sí. Lo iniciamos, o sea, creo que fue con lo que inicié y qué bonita manera de terminar con Grecia. Por lo menos hablando de esto, porque vamos a seguir abordando un poquito más de Grecia en su, semana, no recuerdo, vamos a hablar de Tucídides la siguiente semana. Sí. Entonces te va a tocar leer a Tucídides. Está bien. Es muy bonito. Sí, perfecciona lo que hizo Heródoto. Ok. Entonces, es pesadito, no lo voy a negar, pero habla de cosas muy padres. Está bien. Y además la guerra de Peloponeso es muy interesante. Pero bueno, con Grecia inicié, no existen las polis aisladas, no existen las sociedades aisladas. Ajá. Roma no inició, o sea, lo que te estoy diciendo ahorita de que empezó a crecer y de la nada ya apareció como una superpotencia, sí es cierto, sin embargo sí se supo que estaba creciendo Roma. Ajá. En su momento sí hubo intercambios tanto de Roma como de Grecia desde que surge Roma prácticamente. Ajá. Porque incluso en la península itálica y en Chipre, por ejemplo, que está al sur de Italia, había polis. Había polis hasta en España, carajo, para que te des una idea. Polis griegas. Mira, las polis griegas llegaban desde España hasta el Mar Negro. Ok, ya. Toda Europa y Asia. Ok. Y un tercio de Asia, para que te des una idea. África también tuvo. Tenía un chingo. Pero bueno, entonces, puedes darte ahí cuenta. Tengo ahí un chinito que no quería hacer. Es que lo sentí aquí. Le dije así, bueno, no. Y otra vez. Toma 2. Toma 4. Sí, ya sé. Aquí. Producción. Hay contacto desde siempre. Siempre ha habido contacto. Ajá. Nunca hubo sociedades aisladas. Ajá. Lo podemos ver en muchos ejemplos. Egipto influencia en el arte griego. Sí. Los fenicios comunicaron a todo el mundo antiguo. Entonces, los arcos, por ejemplo, para la construcción, no son romanos, lo tomaron de otros lados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No te puedo decir la fecha exacta en la que acoplaron ni quién fue qué. Ajá. Puede ser incluso simultánea la situación entre ambas. Yo lo que te puedo decir actualmente es que si no lo habían tomado antes de la caída del mundo helenístico, con el mundo helenístico agarraron un putazo de cosas, ajá, entre ellas la religión. Porque además en Roma no existía una sola religión. Eso de que en Roma solo adoraban al dios Júpiter, a Diana y todas estas madres, ajá, a Neptuno, no. No es solo una religión. Roma tenía el respeto a las religiones, a las distintas religiones. Entonces, okay, si tú vivías en Iberia, por ejemplo, y eras un celta, podrías seguir adorando tus dioses celtas, siempre y cuando veneras también a la diosa Roma. Ok. Entonces... ¿Quién es la diosa Roma? La ciudad. Ah. Roma. Ah, ok. Roma en general, o sea, darle tributo a Roma. Ah, ok. Entonces, y ese también fue un pedote contra los judíos. ¿Qué sucede? Que ellos querían que respetan también a la diosa Roma. ¿Qué es lo que dicen los judíos? No porque hay solo un dios. Por eso siempre fue un pedo. Los judíos siempre fueron un problemota contra los romanos. Desde que toman los judíos. O sea, de verdad es un caos. Es un caso muy singular la región de Judea. Okay. En su momento. O sea, hablar de Judea, si algún día quieren que hablemos de Judea, en su momento, sobre todo de el reino de Israel, hablar del rey David, de Salomón el Grande, el gran reino de Salomón, todo esto. Salomón el que quería partir un bebé a la mitad. Ajá, el que tiene los grimorios. ¿El que tiene los qué? La clave, o sea, bueno, es que se le llaman grimorios, pero es la clave mayor y la clave menor de Salomón. ¿Me estás hablando en japonés? ¿De qué hablas? O sea, ¿Hablas de tus notas musicales? No. No sé de qué me hablas.
Explícate. Ya me absorbiste, ya me cautivaste. Más, dale. Pues es que, según tengo entendido, hubo un rey, sí, que es el rey Salomón, ajá, que escribió como un libro como de demonios o algo por el estilo. O sea, que se le conoce como la clave mayor y la clave menor. O sea, en Google al rescate. A ver. Vamos, y yo creo que ya con eso vamos a terminar. ¿La clave mayor y qué? La clave mayor y la clave menor. Y la clave menor. De Salomón. Dice el rey Salomón. Claves altas y medias. No. Clave mayor, clave menor. Ajá. Entonces puse una I por accidente. La clave de Salomón. Ajá. Clavículas, Salomón. Clavículas, esas. Es un grimorio atribuido al rey Salomón. Es algo atribuido al rey Salomón. Ajá. No puedo decirte ahorita nada de ello, pero por lo que veo sí es del rey Salomón. Ok. Es que conoce que en el mundo antiguo había muchos gobernadores con el mismo nombre. Sí. No, pero este es la casa del rey David. Sí. Es Salomón del que me refiero. Ok. Sin embargo, no podría decirte nada de ello. Si algún día quieren que hablemos de Judea, es muy interesante. También da muchas bases, muchas tablas de la sociedad occidental judea. Ok. Entonces es muy interesante. Pero por lo pronto podríamos dejarlo por ahí. Conclusión del mundo helenístico. Un dolor de cabeza. Complicado. Es un desmadre, de verdad. No lo pudiste haber descrito mejor. La escena de los Piratas del Caribe cuando están dando la madre en la cantina. Así, literal, ese es el mundo helenístico. Pero es muy bello. El arte helenística, les invito a que investiguen el arte helenística. Es muy... ¿Podemos hablar de piratas un día? Sí, pues, o sea, justo estaba pensando que el siguiente bloque, ya que abordamos el mundo prehispánico en la temporada pasada, Ajá. hablemos de un bloque entero de la Nueva España. Ok. Y hablar de todas las situaciones. Entre las situaciones de la Nueva España está la piratería y los bucaneros. Y todo esto que le das una clasificación muy distinta, muy interesante. La Nueva España es de los temas más increíbles que hay. Ya parar porque me estás emocionando y no me vas a dar información hasta dentro de 6 meses. Es impresionante, es cautivadora la Nueva España. Hay unos grandes virreyes y hay otros que... Yo vi un virrey, solo para dar un avance, que decía que lo único que hizo fue hacer una fuente en la que todo el mundo meaba. Literal. Y le decían poemas al respecto de ello. Entonces es muy cagado la historia de ese virrey. No, ¿cómo se llama? Me acuerdo que creo que fue el sucesor o predecesor del ¿cómo se llama este compadre? Que es uno de mis virreyes favoritos. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, él fue con este virrey que me estoy refiriendo. Ajá. El chingón se redescubrió la Piedra del Sol. Pero bueno, chequen el arte helenística, vale la pena. Yo creo que voy a hacer incluso para Instagram un tema, un post que hablen y escriban algunas de las piezas del mundo helenístico. Estaría bonito eso, si les interesa. Y aprovecho también para agradecerles por escuchar. Ya el domingo que viene esperemos que podamos retomar. Y Dios acompañe el querido Lenin. ¿Qué dijiste? Que nos acompañe el querido Lenin. ¡Ay, cabrón! Estuvo suavecita, ¿eh? Sí. Y no estoy incitando a la violencia, simplemente es amor. Así nos queda, ¿verdad? Es amor apache. Entonces, se te puso roja la cara. Sí. No estuvo tan fuerte. Pero se te agarró la estúpida. Sí. Gracias por escucharnos. Suscríbanse en YouTube. De verdad. Aunque no nos escuchen en YouTube, sirve mucho que se suscriban. Y pongan pulgar arriba por ahí. Chequenos en todas las redes. Chequen los otros capítulos. Y más que estamos ya tan adentrados en temas, porque sí es importante contextualizar. A pesar de que procuro dar un contexto previo de la situación del mundo. Sí, hay cosas que no entiendes. Chequen los capítulos anteriores y los van a checar. Lo van a entender mejor. Síganos en TikTok. En todas nuestras plataformas de audio. En las plataformas. En Instagram también está de más. Estamos como Contémonos Podcast de todos lados. Ajá. Y ¿algo más que quieras decir? No. Espero el 2022 sea un excelente año para todos. Y que sigamos creciendo. Que sea una comunidad chingona como es esta.
Así es. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Estás pero pudriéndote de sueño, mijo. La próxima vez te hace café antes. Sí, a la próxima me tomo una cerveza antes. Ya lo escuchaba. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Adiós. Bye.